El libro de Nehemías narra la historia de la reconstrucción de los muros de Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías, un alto funcionario en la corte del rey persa Artajerjes. Además de la restauración física de la ciudad, el libro destaca la renovación espiritual del pueblo de Israel, centrándose en el compromiso con la ley de Moisés y la dedicación a una vida santa. La narrativa de Nehemías, llena de desafíos y obstáculos, muestra la determinación y la fe necesarias para cumplir la voluntad de Dios en medio de la adversidad. El llamado de Nehemías y su misión en Jerusalén. Nehemías, hijo de Acalías, era copero del rey Artajerjes en Susa, la capital del imperio persa. Su posición era de gran responsabilidad y confianza, pues no solo debía asegurarse de que las bebidas del rey no estuvieran envenenadas, sino que también era un consejero cercano del monarca. A pesar de su alto estatus en Persia, Nehemías estaba profundamente preocupado por la situación en Jerusalén, su ciudad natal. El informe sobre Jerusalén. El libro comienza con Nehemías recibiendo un informe preocupante sobre el estado de Jerusalén. Anani, uno de sus hermanos, y otros judíos que habían regresado de Judá, le informan que los muros de Jerusalén están derribados y sus puertas quemadas. Sin murallas que la protegieran, la ciudad era vulnerable a los ataques y la anarquía. Además, la falta de muros representaba una vergüenza para el pueblo de Dios y un obstáculo para la restauración completa de la nación. Este informe conmueve profundamente a Nehemías. Durante varios días, llora, ayuna y ora, buscando la guía de Dios sobre cómo proceder. En su oración, reconoce los pecados de Israel y pide la misericordia de Dios, recordando las promesas hechas a Moisés de que, si el pueblo se arrepentía, Dios los reuniría de entre las naciones y los llevaría de regreso a su tierra. La petición a Artajerjes. Con un corazón cargado, Nehemías decide actuar. Como copero del rey, tiene acceso directo a Artajerjes y después de meses de oración, se presenta ante el rey con un semblante triste. Artajerjes, notando su tristeza, le pregunta cuál es la causa de su aflicción. Con gran valentía, Nehemías explica la situación en Jerusalén y solicita permiso para viajar a Judá y reconstruir los muros de la ciudad. Artajerjes no solo concede su petición, sino que también lo nombra gobernador de Judá, le proporciona cartas de autorización para atravesar los territorios enemigos y le da acceso a los recursos necesarios, incluidos materiales de construcción y un destacamento militar para su protección. Con estas provisiones y el favor de Dios, Nehemías emprende su viaje a Jerusalén, decidido a restaurar los muros de la ciudad. La reconstrucción de los muros de Jerusalén. Una vez en Jerusalén, Nehemías realiza una inspección nocturna de los muros derruidos sin informar a nadie de su misión. Este recorrido le permite evaluar la magnitud del trabajo que se necesita y formular un plan de acción. Al día siguiente, convoca a los líderes y al pueblo, compartiéndoles su visión de restaurar los muros de Jerusalén. Inspirados por su fe y determinación, el pueblo se une a él en este esfuerzo monumental. La distribución del trabajo. Nehemías organiza a los habitantes de Jerusalén en grupos, asignando a cada familia y gremio la tarea de reconstruir una sección específica del muro. Bajo su dirección, cada grupo trabaja diligentemente en su asignación, desde la Puerta de las Ovejas hasta la Torre de los Hornos y más allá. Esta colaboración es un ejemplo de unidad y dedicación al propósito común de restaurar la ciudad de Dios. Entre los grupos destaca la participación de los sacerdotes, los levitas, los nobles y los artesanos, quienes, dejando de lado sus diferencias de estatus, se dedican con igual fervor a la reconstrucción. Incluso las mujeres, como las hijas de Salum, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, participan activamente en las obras. La oposición de los enemigos. A medida que avanza la reconstrucción, Nehemías y el pueblo enfrentan una feroz oposición de los pueblos vecinos. Los líderes de las regiones circundantes, como Sanbalat el horonita, Tobías el amonita y Gesem el árabe, ven con recelo el resurgimiento de Jerusalén. Temen que la restauración de los muros conduzca a la independencia y el fortalecimiento de Judá, lo que amenazaría su poder e influencia en la región. Estos enemigos intentan desmoralizar al pueblo judío mediante burlas, amenazas y tácticas de intimidación. Sanbalat y sus aliados ridiculizan los esfuerzos de reconstrucción, sugiriendo que un simple zorro podría derribar los muros que están construyendo. Sin embargo, Nehemías responde con oración y continua supervisión, alentando al pueblo a no desanimarse y a confiar en la protección de Dios. Cuando la oposición se intensifica,
Nehemías toma medidas adicionales para proteger a los trabajadores. Arma a los constructores con espadas, lanzas y arcos y organiza turnos de guardia para que algunos vigilen mientras otros trabajan. También establece un sistema de alarma para que, en caso de ataque, todos se reúnan rápidamente para defender la ciudad. Con estas precauciones y la constante vigilancia de Nehemías, los trabajos continúan a pesar de los peligros. Los problemas internos y la renovación del pacto. A medida que avanza la reconstrucción, Nehemías también enfrenta desafíos internos que amenazan con socavar la unidad y el propósito del pueblo. La desigualdad económica y la opresión de los pobres por parte de los ricos provocan tensiones y conflictos dentro de la comunidad. La crisis de la deuda y la usura. Durante el proyecto de reconstrucción, muchos de los pobres comienzan a quejarse de las difíciles condiciones económicas. Debido a la escasez de alimentos y la necesidad de pagar tributos al rey, algunos han tenido que hipotecar sus campos, viñedos y casas, mientras que otros han tenido que vender a sus hijos como esclavos para poder sobrevivir. Esta situación es agravada por los ricos, quienes exigen intereses exorbitantes sobre los préstamos y se aprovechan de la desesperación de sus hermanos. Cuando Nehemías se entera de esta injusticia, se enfurece y convoca a una gran asamblea para enfrentar el problema. Confronta a los nobles y oficiales, denunciando su comportamiento y recordándoles que, como pueblo de Dios, deben actuar con justicia y compasión. Nehemías les pide que devuelvan los campos, viñedos, casas e intereses que han tomado de sus hermanos, y, sorprendentemente, los ricos acceden a hacerlo, jurando ante Dios que cumplirán con su promesa. Esta acción no solo alivia la carga económica de los pobres, sino que también restaura la unidad y el sentido de comunidad entre los habitantes de Jerusalén. Nehemías demuestra así su liderazgo, no solo en la reconstrucción física de los muros, sino también en la renovación moral y espiritual del pueblo. La renovación del pacto. Una vez completados los muros en un tiempo récord de 52 días, Nehemías y Esdras, el escriba, organizan una gran asamblea para renovar el pacto del pueblo con Dios. En esta ocasión, Esdras lee en voz alta la ley de Moisés desde el amanecer hasta el mediodía, mientras el pueblo escucha atentamente y responde con lágrimas y arrepentimiento. Los levitas explican la ley al pueblo, asegurándose de que todos comprendan su significado y se comprometan a vivir de acuerdo con ella. Este evento marca un renacimiento espiritual en Jerusalén. El pueblo se confiesa y se compromete a seguir la ley, observando el sábado, dando el diezmo y absteniéndose de casarse con extranjeros. También celebran la fiesta de los tabernáculos, recordando su tiempo en el desierto y la provisión de Dios durante esos años. Para sellar su compromiso, los líderes del pueblo, junto con los sacerdotes, levitas y todo el pueblo, firman un documento en el que prometen seguir la ley de Moisés y obedecer todos los mandamientos de Dios. Este pacto es un testimonio del renovado compromiso del pueblo con su identidad como la nación elegida por Dios y su deseo de vivir en santidad. Las reformas de Nehemías y la perseverancia en la obediencia. Después de la renovación del pacto, Nehemías implementa varias reformas para asegurar que Jerusalén permanezca fiel a los mandamientos de Dios y para fortalecer la comunidad en su totalidad. La población de Jerusalén y la dedicación de los muros. Uno de los problemas que enfrenta Nehemías es que, a pesar de la reconstrucción de los muros, Jerusalén todavía está escasamente poblada. Para resolver este problema, organiza un sorteo para seleccionar a una 10ª parte de la población que se trasladará a Jerusalén, mientras que los demás se quedarán en sus ciudades de origen. De esta manera, se asegura de que la ciudad esté bien protegida y habitada, garantizando su viabilidad a largo plazo. Tras este reasentamiento, Nehemías organiza una gran celebración para la dedicación de los muros. Los levitas y cantores son convocados desde todas las regiones circundantes y 2 grandes coros de acción de gracias marchan alrededor de los muros, cantando y tocando instrumentos mientras el pueblo se regocija en la protección y provisión de Dios. La dedicación es un acto de alabanza y reconocimiento de que el éxito de la reconstrucción es el resultado de la gracia divina. La reforma del templo y las prácticas religiosas. Nehemías también se preocupa por la pureza y el orden en el templo de Dios. Durante su tiempo en Jerusalén, descubre que Eliasib, el sumo sacerdote, ha permitido que Tobías, uno de los principales enemigos de Israel, ocupe una cámara en el templo, la cual había sido destinada para almacenar ofrendas y utensilios sagrados.
Indignado, Nehemías ordena que las pertenencias de Tobías sean arrojadas fuera del templo y que la cámara sea purificada y restaurada a su uso original. Además, Nehemías restablece el sistema de diezmos y ofrendas, asegurando que los levitas y sacerdotes reciban su parte para poder dedicarse plenamente a su servicio en el templo. También restablece la observancia del sábado, prohibiendo el comercio y el trabajo en este día sagrado, y toma medidas enérgicas contra los matrimonios mixtos, expulsando a los que han tomado esposas extranjeras y recordando al pueblo la importancia de mantener su identidad como pueblo santo. Conclusión: el legado de Nehemías. El libro de Nehemías es una poderosa narración de la reconstrucción no solo de los muros físicos de Jerusalén, sino también de la comunidad y la identidad espiritual del pueblo de Israel. A través de la perseverancia, la oración y el liderazgo de Nehemías, el pueblo de Dios es restaurado tanto en su relación con Yahvé como en su vida diaria. Nehemías no solo enfrenta la oposición externa con valentía y determinación, sino que también aborda los problemas internos de injusticia y corrupción con un compromiso inquebrantable con la justicia y la santidad. Su liderazgo es un ejemplo de cómo un individuo, movido por la fe y la dedicación a Dios, puede tener un impacto duradero en la historia y en la vida de su pueblo. El legado de Nehemías perdura en la memoria de Israel como un recordatorio de la importancia de la fidelidad a Dios, la obediencia a su ley y la unidad de la comunidad en tiempos de crisis. A través de sus esfuerzos, Jerusalén es no solo una ciudad restaurada físicamente, sino también un lugar donde la presencia de Dios es honrada y el pueblo vive en acuerdo con su voluntad. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este video te haya acercado más a la palabra de Dios. Suscríbete para más lecturas de la Biblia y dale a la campanita para no perderte ningún video. Que Dios te bendiga.